por detrás de mi voz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y cómo y de dónde nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? Hola, Alfredo, contentísimo de estar una semana más en Haciendo Memoria con todas y todos ustedes. Muy bien, y hoy con una invitada de lujo, como siempre, todos invitados y invitadas de lujo. Vamos a tener, ¿a quién vamos a tener? Vamos a tener a Magdalena Broquetas, historiadora, educadora y escritora uruguaya, que nos va a hablar de su último libro y de muchas cosas muchas cositas más. Y como siempre en el programa, la memoria, no hay vuelta de tuerca. Pero antes tenemos algunas pequeñas informaciones, como siempre, ¿no, Fernanda? Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como Crisol. Hagan clic en la campanita que necesitamos que se suscriban para estarse sumando a nuestra comunidad y llegar a más gente. Y nos están viendo y o escuchando también por donde, Alfredo. Bueno, se están viendo y escuchando. Bueno, tenemos ya una playa de emisoras de todo tipo, ¿no? Bueno, sí. En cualquier momento somos monopolio. Sí, frecuencia 808 de Salinas, por la radio La Zurda, tu radio compañera, el portal de la Asociación de la Prensa del Uruguay, en Crisol, porque Crisol también tiene un canal, que ustedes, ¿cómo es lo de Crisol? A ver. Crisol, nos buscan por Crisol en YouTube y dan clic a la campanita para suscribirse. Muy ¿Y bien. se sumaron quiénes? Bueno, la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Eso está buenísimo. Lo que tenemos seguro que La Zurda el viernes a las 15 y a las 23 y los domingos después de comer a las 15 horas pueden escuchar el programa y pueden verlo en su canal de Facebook. Perfectamente. Bueno, y además en la técnica tenemos a Ezequiel Reboiras, Rodi y José Olivera, Jorge Daniel Díaz y a Agustín Bérgolo. Y en la conducción, como siempre, estamos Fernanda Cabrera y Alfredo Rivera en esta ocasión. Como siempre, en esta ocasión me dicen en el medio. Para comunicarse con nosotros, 091-028-578, nuestro teléfono mensajero. Y tenemos 2 mensajes que hoy tenemos que leer sí o sí. Pero repítame el teléfono porque yo me olvido, soy muy olvidadizo. 091-028-578 es el teléfono mensajero de Haciendo Memoria. Muy bien, voy a tratar de acordarme. Pero solo mensajes de texto. Por Solo mensajes de WhatsApp. texto. ¿Sí? Muy bien. Y teníamos mensajes, me dijo, ¿no? Tenemos mensajes. Tenemos el Circuito de la Memoria, recorrido histórico guiado del municipio C. Nos invita a recorrer juntos y juntas el circuito el sábado 20 de julio a las 11 horas. El punto de partida es Colombia, entre Gracia de Francisco de Paula Martí. El recorrido es en bus, así que la capacidad es limitada, pero pueden entrar a Circuito de Memoria Julio y anotarse. Muy bien. Quedan abajo. Bueno, quienes nos ven después del 20 de julio, bueno, no importa, igual están informados que se inaugura este circuito de la memoria, ¿verdad? Y tenemos un mensaje de Nivia también, que bueno, nosotros como Crisol apoyamos al colectivo Rosario de Colonia, Memoria, Verdad y Justicia, que hace 50 años de Rutilio Bentancor Roth, nacido en Rosario, defensor y militante por las causas sociales, presente hoy y siempre. Van a estar trabajando y vamos a estar informándoles qué es lo que van a hacer allá por Rosario y capaz, vamos. Muy bien. Transmitimos desde allá. Y además, hablando de líneas de comunicación, tenemos crisol2003@gmail.com, que nos quieren mandar algún mensaje. Y también nuestra página, ¿cuál es? Crisol.blogspot.com y pueden ahí leer El Opinando, que es otro medio de comunicación con ustedes que tiene Crisol. Exacto, El Opinando, que es como una especie de editorial que cada poco tiempo Crisol emite. Las sedes sociales están Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. Bueno, Requena casi 18 de julio, a menos de media cuadra de 18 de julio. Y tenemos convenios, ¿verdad? A los asociados de Crisol. Para los socios y socias de Crisol, convenio con SOAT, como Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine y con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para esto van a tener que llamar a Tito López al 24 084 465 o al 099
408-655, que les va a dar toda la información. O ir por nuestra sobre- sede social. O pasar por ahí, pasar que por ahí. después de las de 15 a 19 está abierto. Perfecto. Bueno, y son estos convenios muy convenientes para los asociados de Crisol que tienen que ser jubilados, por supuesto, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Pensionado. muy bien. Y bueno, lo anunciábamos al principio, ¿no? Tenemos hoy como invitada a la historiadora, educadora, escritora uruguaya Magdalena Broquetas, que se graduó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en el área de investigación en ciencias históricas. En el 2013 se obtuvo un doctorado en historia en la Universidad Nacional de La Plata. En el 2015 recibió el premio Morosoli. En el 2016 recibió el Premio Nacional de Literatura y ha escrito unos cuantos libros, pero bueno, acá nombramos algunos, como Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay, junto a Gerardo Caetano, La Trama Autoritaria, Derechas y Violencia en Uruguay, 1958-1966, y un último libro que fue presentado justamente hace poquito, Ganar la Guerra, Cultura, Sociedad y Política en el Uruguay Autoritario, 1967-1973. Bueno, es interesante, bienvenida al programa de Crisol. Es interesante estos trabajos de investigación que además trata algo que no es muy frecuente, que es estudiar, porque hay sobre la izquierda y de todo, pero para estudiar a la derecha, ahí esto es interesante, porque esto estudia a la derecha y los fenómenos que se dieron antes de la dictadura, ¿no? ¿Qué Bueno, tal? sí, en efecto, reitero, estoy muy contenta de estar acá y estar en este programa. Y esto que estabas comentando tiene que ver con mi actividad como investigadora y con un campo de estudios, ¿no? En efecto, cuando yo empecé a hacer la investigación para la tesis doctoral, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, o sea, ya casi 20 años, mi preocupación era sobre la violencia y la política en los 60. Y cuando empecé a mirar más en profundidad qué teníamos y qué faltaba, me resultó evidente que teníamos mucho en materia de memoria, en materia de testimonio, de ensayo, de investigación histórica, sobre las izquierdas, ¿no? Mucho conversado, planteado, aunque queda mucho por hacer. Y también mucho desde el Estado, ¿no? Esta idea, bueno, del Estado, el autoritarismo, la cuestión institucional. Pero me quedó rápidamente claro que había un bache, que había una parte enorme del acontecer que no estábamos contemplando, que era la derecha. Y que era la derecha no solo la partidaria, sino la derecha social, la derecha empresarial, la derecha religiosa, la derecha... es decir, otra sensibilidad, otra identidad política que el relato sobre ese pasado no estaba contemplando. Y cuando yo hago la tesis y empiezo también a conectarme con otros colegas de otras partes del continente, coincide con que muchos estábamos en esa búsqueda. Entonces yo diría que hoy tenemos un campo de estudio sobre las derechas que es latinoamericano. En el caso uruguayo además tenemos un grupo de investigación que ha empezado a echar luz sobre sujetos individuales, sobre organizaciones, sobre movimientos que estaban ausentes del relato. Y tener una idea de qué pasó en el pasado es algo que parece simple pero es muy complejo, porque no es simplemente la sumatoria de miradas. Pero si hay una dimensión a la que no le hemos prestado atención, esa dimensión casi que no existe. Y acá empezó a aparecer. Entonces, ahí se abrió una línea. Después aparecieron los trabajos colectivos, porque tanto el trabajo que coordiné con Caetano, que son 3 tomos, allí participan más de 60 colegas. La historia visual del anticomunismo, que también es un texto que es de descarga libre, además. Después podemos pasar el link si quieren. Sí, claro. Que es de mi equipo de investigación. Y ahora luego este libro, que en realidad tiene el trabajo acumulado de 10 años, se inscriben en el campo de estudio de las derechas. Magdalena, sos muy joven y hablaste de hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás eras muchísimo más joven. ¿Cuál fue el clic que hizo que vos quisieras investigar y agarrar para el lado de ese tipo de historia? Soy joven uruguaya. Bueno, no tan joven. Uruguaya. No, inclusive con el premio que te dieron el año pasado de Ciudadana Ilustre. Ahí bajé mucho el promedio de edad. En Uruguay, por lo general, estamos acostumbrados a que los premios se dan a gente muy grande. Ya en un momento que
que decís, bueno, le dan un premio porque es muy grande, pero que te dieran el Ciudadana Ilustre por los 50 años, en los 50 años de la democracia, fue todo Sí, yo fui la primera sorprendida, te imaginarás. Pero muy, 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 muy contenta también. Bueno, yo lo podría simplificar diciendo que, a ver, yo nací en el 78, entonces en lo personal y mi generación en algún sentido es hija de la dictadura. Yo empecé la escuela primaria con la democracia en el 85. Vengo de una familia de identidad y asociada con la izquierda. Formé mis primeras ideas sobre la política, sobre el Uruguay, sobre el pasado, en el plebiscito del 89, en el voto verde. Yo estaba en quinto de escuela. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo el recuerdo de lo que estaba pasando, de aquella divisoria tan grande en la sociedad, de la derrota del voto verde. Y cuando en los 90 yo soy adolescente, teníamos poca historia sobre este pasado. Teníamos las historias familiares, pero teníamos poca historia sobre este pasado. Recuerdo muy bien el lugar que ocupaba en mi biblioteca, el Nunca Más de Serpaj, que era del 89. Bueno, luego algunos textos que empezaron a salir muy puntuales, pero nosotros teníamos preguntas, ¿no? Nosotros éramos, más allá de que había personas de mi generación que estaban más directamente vinculadas a ese pasado a nivel familiar, otros menos. Nosotros no nos habíamos educado en dictadura, nosotros éramos hijos de la dictadura que nos habíamos empezado a educar en democracia. Y teníamos preguntas, porque lo que habíamos recibido era el relato del horror, ¿no? Nosotros sabíamos que había sido una época de enorme represión. Me evoco el libro del Serpaj porque me acuerdo que, bueno, que nosotros como adolescentes chicos sabíamos lo que había sido el terrorismo de Estado, sabíamos sobre la tortura, sabíamos sobre el exilio, sabíamos sobre la prisión, pero había muchas preguntas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo una sociedad como la uruguaya, que tenía un pasado en el siglo XX que no era de tanta violencia política, llega a una dictadura tan feroz en su dimensión represiva? Y probablemente, aunque en ese momento no lo tenía tan claro, por eso estudié historia, ¿no? Por eso empecé a hacer la licenciatura en historia. Yo originalmente pensé en dedicarme a otras cosas. Y en la licenciatura, bueno, la investigación, ¿no? Si hay algo en lo que nos forman es en poder investigar, en el acceso a los documentos, en la escritura. Y allí, bueno, cuando llegó el momento, nosotros no teníamos tesis de grado en aquel momento, pero luego cuando hice mi posgrado, cuando hice mi doctorado, era evidente que yo quería trabajar sobre eso. Pero teníamos que aportar algo original, ¿no? Cuando alguien hace una investigación doctoral, tiene que ser un tema original. Entonces, bueno, yo quería trabajar sobre la violencia y la política, que eran temas que no solo hacían a los años 60, sino que ponían en entredicho toda la autoimagen que tenemos del Uruguay en el siglo XX. Un país en teoría de cercanías, en donde no había grandes conflictos, donde no había grandes problemas. La Suiza de América. Étnico-raciales, etcétera. Bueno, cómo desembocaba, igual que toda América Latina, en unos años 60 tan radicalizados, tan conflictivos por izquierda y en la respuesta. Y allí es que empecé a buscar, pero me quedaba claro que no era solo desde arriba, que no era solo desde el gobierno, desde la institucionalidad, ¿no? Desde lo que había pasado en el recorte de libertades, en el recorte de derechos, sino que tenía que entender qué era lo que estaba pasando en esa sociedad uruguaya que era así, la de los sueños y las utopías, la de la idea, algo tan que nos parece tan lejano ahora, de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Por tantas vías, ya fuera por las vías de la izquierda legal, por la vía de la izquierda armada, la politización juvenil, las organizaciones estudiantiles, pero había un clima de época en donde parecía que algo muy grande iba a pasar. Bueno, pero eso era lo que estaban viviendo una parte de la sociedad uruguaya y había otra que no. Había otra que temía y había otra que resistía a los cambios con uñas y dientes. Entonces, un poco ahí se abre un espacio en donde yo sentía que tenía algo para desentrañar y para decir y para aportar a la narración y al relato del pasado, que reitero, es una cosa muy compleja. Sí, porque además es muy rico en hechos cotidianos esa historia, que está muy bien que se empiece a registrar, porque lo comentábamos en otros programas, la violencia que existía en esa confrontación de intereses y confrontación de
de miradas de mundo futuro que existía en la calle, en la vida cotidiana, ¿no? En el cual había organizaciones de gente de la sociedad civil que también reflejaban las ideas más conservadoras de la sociedad, ¿no? Totalmente. En la trama autoritaria, y ahí eso también fue un hallazgo, porque inicialmente yo pensaba seguir de largo en los años 60 y llegar hasta el 73, y la trama autoritaria, que el resultado de mi tesis doctoral frena en el 66, yo encontré un periodo que teníamos como una especie de paréntesis en la memoria, porque teníamos los dorados 50, luego teníamos el autoritarismo desde el 68, y los llamados colegiados blancos quedaban ahí como un periodo, como un paréntesis. Yo encontré un acontecer con un nivel de conflictividad impresionante, porque ahí empecé a encontrar, después de la Revolución Cubana, con la salida de los colegiados con mayoría colorada, la liberalización económica, la ferocidad con que se empieza a contener la protesta social de los sindicatos, sobre todo, encontré un panorama en donde empezaban a surgir organizaciones que eran organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, movimientos que se autoconvocaban, con un discurso antisindical, con un discurso contrario a la Revolución Cubana, con un discurso preocupado también por todo lo que era la autonomía que había adquirido la universidad, ¿no? y los estudiantes participando del cogobierno de la universidad. Todo esto se sumaba a lo que ya habían estudiado otros colegas, como el caso de Clara Aldrich, que había estudiado cómo es en esa primera mitad de los 60 que a nivel del gobierno se preparan para modernizar a las policías. ¿Y por qué para modernizar a las policías? Porque la lucha está pensada adentro de los países y no afuera. Plena doctrina de la seguridad nacional, combate al enemigo interno, el tipo de capacitación que se da y de armamento que se adquiere es para la contrainsurgencia, para un enemigo que es difuso, que está adentro. Todo eso estaba pasando entre el 60 y el 65, 66. Claro, yo freno y en este nuevo libro hay una invitación, porque no empieza en el 68, empieza en el 67, después podemos conversar un poquito, pero me encuentro una reactivación impresionante de ese anticomunismo, porque es realmente anticomunismo, y no porque se refiriera estrictamente a los comunistas, o al Partido Comunista, o al régimen soviético. Todo aquel que se oponía al statu quo y a los intereses de los sectores concentrados, digámosle de alguna manera, empezaban a ser comunistas. Comunista, es una especie de cuco, una especie de mantra que se repite para asustar, un epíteto que denigra, y que además, ojo, nosotros lo tenemos rastreado desde el inicio del siglo XX. Lo que pasa es que en este momento llegamos a una especie de histeria anticomunista, ¿no? Entonces, aparece este último tramo de los 60, que es el periodo del autoritarismo, porque, a ver, recordemos, entre el 68 y el 73, Uruguay vive prácticamente de manera sistemática en un marco de legalidad de excepción, medidas prontas de seguridad, ¿no? Que limitan el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de expresión. ¿Eso en qué redunda? Clausura de prensa, impedimento de reuniones sindicales, etcétera, detenciones arbitrarias, suspensión de garantías individuales, y después el 72, que es un año tremendo, ¿no? Un año tremendo. Entonces, en ese contexto, ¿no? Del autoritarismo civil, porque todavía no tenemos, a pesar de que se está dando el avance del poder militar, todavía no tenemos un gobierno civil-militar, una dictadura militar como la que va a haber desde el 73, a mí me parecía que faltaba arrojar luz sobre algo que espero que este libro lo haya hecho, que es que es el convencer a tanta gente, a la sociedad, de que hay un peligro, de que ese peligro hay que frenarlo, de que lo que están proponiendo las izquierdas, y me refiero a las izquierdas políticas y sociales, ¿no? Hablo de los partidos, los sindicatos, las organizaciones guerrilleras, las comunidades de base cristiana, que eso es muy peligroso. Eso no se hace solo con medidas prontas de seguridad, ¿no? Eso no se hace solo desde arriba y tiene que tener una base social. Tiene que tener una base social. Entonces lo que yo me encuentro en la investigación, y me encuentro mucho más de lo que esperaba, es toda una batería, toda una serie de dispositivos retóricos, comunicacionales, una arenga a la militancia, esfuerzos de movilización, esfuerzos de reunión de organizaciones, de movimientos que se van a desplazar a nivel sindical, ¿no? Todo el proyecto de otros sindicatos de combatir al sindicalismo clasista de la CNT, pero además de crear otro tipo de sindicatos. A nivel de la educación, teníamos mucho más estudiado la universidad,
pero acá aparece todo el panorama de los liceos y la obsesión con enseñanza secundaria y enseñanza técnica. Ahora vemos por qué. Bueno, en el universo cristiano, que estaba viviendo una revolución sin precedentes, Concilio Vaticano II, Conferencia de Medellín en el 68, acercamientos entre cristianos y marxistas, ¿no? En el orden familiar y en el orden moral, ¿no? El hecho de que las conductas de los jóvenes y de las mujeres, que siempre son los dos asuntos que preocupan, fueran tan distintas a las de las generaciones que las antecedieron. Y no porque estuvieran totalmente radicalizadas, porque vamos a entendernos, Uruguay del 68-69 no era la revolución feminista del norte, pero el simple hecho de que se estuvieran corriendo algunas barreras morales, ¿no? De que las mujeres participaran en ocupaciones policiales, intervinieran en movilizaciones, participaran en organizaciones armadas, fueran parte de organizaciones juveniles que salían a la calle a veces pacíficamente, a veces a tirar una piedra. Bueno, todo eso horrorizó, preocupó mucho. Entonces, bueno, aparece la ORPADE, la Organización de los Padres Demócratas, que tiene una presencia impresionante en todo el territorio nacional, sobre todo en el interior. Por nombrar, ¿no?, algunas. Aparecen todas las organizaciones liciales demócratas. Digo demócratas porque se autopercibían demócratas, es un término bien polisémico. Aparece la JUP, que ha estado muy estudiada por Gabriel Bukele. Acá en el libro aparece otro costado de la JUP. Aparece la TFP, el Núcleo de Tradición, Familia y Propiedad, que uno podría decir es un núcleo reducido, era un núcleo reducido, pero tenía un dispositivo comunicacional y cultural y unas redes muy importantes. Aparecen organizaciones de defensa de la familia, pues todo lo que fue la convergencia de estos grupos en la campaña contra el Frente Amplio, ¿no?, que se empieza a atisbar en el 70 y se consolida en el 71. Entonces, bueno, esta es la mirada transversal, ¿no? Una transversalización de la violencia en niveles que no solo son la alta política. Y ojo, es un periodo también de enorme violencia terrorista de la derecha, que es algo que en general no estamos acostumbrados a hablar o a ponerlo en estos términos. Sí, una violencia, una reacción que ya tenía antecedentes, digo. Inclusive tú lo nombrabas, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX, ya tenía algunos antecedentes con muertos, con represiones violentas, relacionado a movilizaciones sindicales. Pero en el 50 y el 60 también se da un decaecimiento de carácter económico que algunos sectores de la sociedad y a nivel mundial también tratan de implementar un nuevo tipo de política económica que es resistida también por todos los sectores de trabajadores, por lo menos los sectores más avanzados, los trabajadores, los estudiantes, etcétera, etcétera, y que eso llevó también a una confrontación, ¿no? Sin dudas, la fuerza de la derecha y la virulencia de la reacción nunca está colgada, no es un clavel del aire, siempre depende del lugar que ocupan las izquierdas y de lo que está en juego. A mí me gusta, y varios colegas me parece que también lo entienden así, pensar en distintos momentos o en distintos brotes del anticomunismo y eventualmente de la reacción anticomunista o de los frentes anticomunistas. Entendiendo el anticomunismo como lo estábamos hablando hoy, ¿no? Como frentes de reacción contra el avance de las izquierdas políticas y sociales en diferentes. Si pensamos en las primeras décadas del siglo XX, ¿contra qué reaccionan? Y reaccionan contra el movimiento sindical, que empieza a tener otra potencia, empieza a tener definiciones clasistas, sobre todo a nivel del anarquismo, ¿no? Reaccionan contra el vallismo, que tiene iniciativas de redistribución, ¿no?, por la vía impositiva, iniciativas de nacionalización. Tiene también una reforma moral, cuidado, la reforma moral del vallismo, divorcio por sola voluntad de la mujer, bueno, varias cuestiones que despertaron el temor y el rechazo de los sectores conservadores. Luego, bueno, la Revolución Rusa, la formación de los partidos comunistas. En los 30 hay otro momento de reacción. Nosotros tenemos un golpe, en el 33 tenemos el golpe de Terra, y en el 32, en febrero del 32, yo los invito a revisar los textos de historia, las cronologías, porque en febrero del 32 se monta por parte del gobierno la idea de que hay un gran complot comunista, una información que viene desde los servicios secretos de Alemania
y ese complot comunista justifica que Terra adopte medidas prontas de seguridad, detenga sindicalistas. Bueno, en realidad era todo un bluff, ¿no? Y bueno, y al año siguiente, cuando se da el golpe, en marzo del 33, vuelve a haber detención de sindicalistas, de dirigentes de izquierda. ¿En qué momento estamos en los 30? En el ascenso de los fascismos, ¿no? En el momento en que los soviéticos también hacen una apuesta a la formación de frentes populares. Pensemos al lugar que tiene la Guerra Civil Española, el antifascismo en la Segunda Guerra, frentes populares que incluyen a los comunistas en frentes democráticos más amplios. Bueno, la guerra. Si eso lo llevamos de vuelta al panorama nacional, hay reacción. Ahora, la izquierda política y la izquierda social tienen otro peso relativo. A partir de la puesta en marcha de esto que viene evocado, de todo el modelo intervencionista, de todo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es en los 30, que se profundiza en la Segunda Guerra, que Uruguay atraviesa por una fase de prosperidad relativa, que crecen también muchos, los sindicatos. Empieza a formarse una verdadera clase obrera. Claro, crecen las fábricas, crece la clase obrera. Y con conciencia de clase. A pesar de que hay diversidad de orientaciones ideológicas, bueno, crecen los sindicatos. Y con los sindicatos, bueno, crecen también las luchas, ¿no? Y las reivindicaciones, que además no son solo reivindicaciones laborales, son reivindicaciones políticas. Y ahí la respuesta empieza a ser cada vez más virulenta. Ahora, si a eso le sumamos que hacia fines de los 50 Uruguay empieza a atravesar una crisis estructural, porque se acabó el periodo de la guerra, se acabó lo que nos había dejado la guerra de Corea, se acabó esa prosperidad económica frágil. Digo frágil porque siempre seguimos siendo un La país exportación de muchos productos que se manufacturan. Es de recordar, por ejemplo, el corned beef que se exportaba, ¿no? Todo un montón de... en los frigoríficos, ¿no? Y en todas las industrias que dependían de la producción pecuaria. Bueno, y que además cambia el gobierno, que todavía ahí en los 50, a pesar de que las luchas fueron muy fuertes, bueno, sobre todo el segundo gobierno colegiado, donde todavía allí estaba el liderazgo de Luis Valle, bueno, hay un diálogo con los sectores obreros, se logran muchas conquistas hacia 58 antes de que termine el colegiado. Cuando asume el colegiado blanco, el primer colegiado blanco, el cambio es drástico. En primer lugar, porque se cambia el modelo económico. De acorde a lo que está ocurriendo en Occidente, vienen los aires de liberalización. Hay que liberalizar, hay que abrir. Hay que acabar con las economías que intervienen. Hay que acabar con el modelo intervencionista. ¿Les parece? Sí. Sí. Vamos a la pausa y enseguida de la tanda seguimos con Magdalena Broquetas en Haciendo Memoria. Unos minutitos nada más. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Muy bien, seguimos adelante en Haciendo Memoria con Magdalena Broquetas, la historiadora, como invitada. Magdalena, seguimos adelante. Alfredo. Sí, porque habíamos quedado en ese raconto entre la década del 50 y el 60, en el que de un momento de prosperidad económica que pasaba en Uruguay, un poco por el tema también de las exportaciones, la sustitución de importaciones, la bonanza a través, entre comillas, la bonanza por la exportación de productos motivados primero por la Segunda Guerra Mundial, después por la Guerra de Corea, pero eso después dejó de ser, y también nos contaba, habías empezado a contar, que vinieron aires de liberalización, sobre todo desde el norte, en el que se modificaban algunas pautas de carácter económico
y que eso había sectores de la clase obrera que no les interesaba, más bien a la clase obrera iba a ser la más desfavorecida, ¿no? Correcto. Esos 60, si hubiera que resumirlos en pocas palabras, se inauguran en el 59, 60, que coincide además con la rotación de los partidos, ¿no? El colegiado de mayoría del Partido Nacional, bueno, a nivel hemisférico con la Revolución Cubana, se inauguran con dos grandes asuntos. Los intentos por liberalizar la economía y todo el alineamiento hemisférico con el gobierno de Estados Unidos, que ya venía de la guerra, pero que va a ser cada vez más fuerte. ¿Y eso con qué se encuentra? Si lo bajamos a tierra con la sociedad uruguaya. En la sociedad uruguaya se encuentra con un movimiento sindical que era muy fuerte, que ya tenía mucha capacidad de presión, que había avanzado y comprendía muchos sectores de la actividad, ¿no? Pensé en 1961, del movimiento sindical sale un llamamiento para sacar al país de la crisis, ¿no? Con un diagnóstico político de lo que estaba ocurriendo, o sea, un movimiento sindical que trascendía ampliamente lo que eran las reivindicaciones estrictamente Eran laborales. programas de soluciones. Programas de soluciones, a la vez que estaban estos sectores que impugnaban por el liberalismo. De los 50, espero no haber dado una imagen muy idealizada de los 50, porque los 50 tuvieron sus problemas. Yo no adhiero a la idea de que hubo un estado de bienestar. Terminamos teniendo un estado clientelar. Por eso yo decía entre comillas, Sí, ¿no? Porque bien. Pero bueno, a la par de que estaban estos sectores que querían el liberalismo, que querían abrir, que no hubiera más cambios múltiples, que el que regulara fuera el mercado, que tuviera otro papel la iniciativa privada. Bueno, también es la época de oro del desarrollismo, ¿no? Del desarrollismo, de las teorías cepalinas, que también revisaban, ¿no? Esta idea de los 50 y de los 40 y ¿qué es lo que está en definitiva en discusión? El desarrollo y el crecimiento. Y ahí el movimiento sindical es un actor importante. Y además es un actor que empieza a padecer las consecuencias de la crisis. Porque si miran los indicadores, el nivel de salario real que hay en el 58, desde el 58 en adelante, y cuando digo en adelante me refiero hasta el 85, solo cae. Cae. Es decir, hay inflación, el costo de vida es cada vez más caro, el salario real cae. Entonces, evidentemente quienes están pagando el costo de la crisis son los sectores que viven de ingresos fijos, los asalariados, los pasivos. Y ese movimiento sindical sale a responder a este nuevo modelo. Y bueno, son numerosísimos los paros, las huelgas, las movilizaciones. Y esto empieza a ser reprimido con una dureza inusitada, con medidas prontas de seguridad que existen en la Constitución desde 1830 y que se habían aplicado antes, pero que empiezan a aplicarse cada vez por tiempos más prolongados, incluso son objeto de debate entre parlamentarios y juristas, y con un recrudecimiento de la represión, de la fuerza represiva. En todo este proceso entre el 64 y el 66 se consolida la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, ¿no? Una confederación que tiene un paraguas muy amplio de organizaciones. Entonces, bueno, son años muy complejos los de la primera mitad de los 60, son años de crisis económica y son años de crisis social. Yo diría que a partir del 67-68 se agrega la capa de la crisis política, en donde, bueno, la verdad es que se polariza mucho la escena política, ¿no? Izquierdas y derechas. En el encuentro cada vez menos un centro político. Inclusive la crisis llega a los partidos llamados tradicionales, blancos y colorados, donde empiezan a haber hasta escisiones dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado, ¿no? Los partidos en los 60, para lo que es el mapa partidario, también supone una gran revolución, ¿no? Estos partidos que nosotros tenemos, a mi juicio mal llamados tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado, en realidad es un bipartidismo aparente que esconde un sistema de partidos múltiples, porque desde sus inicios, en las primeras décadas del siglo XX, los lemas tienen sublemas que comprenden desde la izquierda hasta la derecha, los dos, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Con la legislación electoral que tuvimos buena parte del siglo XX, esto se termina en la reforma del 96. La llamada ley de lemas. Claro, La ley de lemas. son un conjunto de leyes, las leyes de lema. Entre los 20 y los 30 se consolida que en realidad un ciudadano
elegía a un sector político que tenía determinadas ideas, determinados representantes, y quizás que terminaba arrimando votos a un candidato que estaba en las antípodas, ¿no? Eran cooperativas de votos en ese sentido. Y en los 60 hay cambios grandes. Fíjense que inicios de los 60 son los primeros intentos de formación de frentes en las izquierdas, ¿no? De la UP, la Unión Popular, como una iniciativa de los socialistas, en donde vienen sectores del Partido Nacional, Con Erro. el sector de Erro, ¿no? Luego el Partido Comunista, que también lidera otro frente, porque los socialistas en ese momento no transaban juntarse con los comunistas, el Fidel, ¿no? Y el Fidel también tiene... Sí, el Frente Izquierda de Liberación, que se llama. Exactamente, tiene aportes Que ahí también del Partido había, Colorado. Erro fue con los socialistas y además al Frente Izquierda de Liberación con el Partido Comunista fueron dirigentes blancos, inclusive, y hasta militares retirados, ¿no? Exactamente. Entonces, eso está pasando en la primera mitad de los 60. Cuando se forma el Frente Amplio, bueno, están los grandes desgajamientos, ¿no? Rodríguez Camuso del Partido Nacional, Selmar Michelini con lo que significaba, Álvaro Bayo del Partido Colorado. Pero también la democracia cristiana está viviendo unos realineamientos muy, muy fuertes, ¿no? El PDC, que se termina de formar entre el 62 y el 64, y que es tan importante para la formación del Frente Amplio, para la salida de la dictadura y Recuerdo a Juan Pablo Terra, ¿no? no es estrictamente la continuación de la Unión Cívica, ¿no? El PDC uruguayo es un PDC muy particular, está a la izquierda. Las democracias cristianas no están tan a la izquierda en el resto del continente ni del mundo. Y bueno, y eso también generó una serie de realineamientos. Yo lo que creo es que estos 60 son años en donde los partidos, que en la historia uruguaya han tenido tanto protagonismo, pierden un poco de protagonismo, ¿no? Ante lo que es este pujante movimiento social, movimiento sindical, el movimiento estudiantil, estos nuevas organizaciones partidarias. Y bueno, y están en un momento de recambio, hasta de recambio de liderazgos. Piensen que entre el 64 y el 66, los grandes líderes del Partido Colorado, del Partido Nacional, fallecen, ¿no? Fallece Luis Valle, César Valle, fallece Nardone, había fallecido Herrera, fallecen, Fernández Crespo, Luis Anastasio, podríamos seguir. Hay como un gran recambio. Entonces, en un momento en donde el auge de los movimientos sociales, en donde la juventud empieza a tener otro lugar en la vida política, que realmente esta cuestión de las más volcada a más edad en los liderazgos partidarios había sido la tónica en el siglo XX uruguayo. Bueno, en ese contexto también hay un gran recambio de líderes partidarios que llevaban mucho tiempo al frente de la política. Entonces, bueno, vaya que se empieza a dar vuelta a todo, ¿no? Bien, Magdalena, ¿qué encontramos en Ganar la Guerra? ¿Desde qué año a qué año es que vos abarcás? Es un tercer libro, es una trilogía que... No, es el segundo. Es el segundo. Es el segundo porque es la continuación de la trama autoritaria que quedaba en el 66. Ganar la Guerra invita a pararnos en el 67, que es un año mucho menos estudiado y que tiene mucho menos marketing que el 68. Te lo digo un poco en broma. Pero que es un año importante porque en el 66, después de esto que venimos narrando, ¿no? De este periodo de luchas sindicales, de represión, de agudización de la represión, de cambio del modelo económico, de crisis económica, las elecciones del 66 son también es también el plebiscito para una nueva constitución, ¿no? Vuelve el Ejecutivo unipersonal, se acaba el colegiado. Uruguay siempre le echa la culpa a la Constitución cuando las cosas van mal. Lo había hecho en el 19, en el 34, en el 42 lo hace acá. Bueno, entonces dicen, esto no funciona más. 9 gobernando no, necesitamos poder ejecutivo unipersonal. Los estadounidenses también querían uno, porque es más fácil influir en uno que influir en 9. Llegan entonces al cambio de constitución, se va la mayoría blanca, vuelve a ganar el Partido Colorado, se vota Gestido, que era un personaje muy particular, pertenecía a la Unión Colorada y Ballista, que es el sector que nuclea a la derecha del Partido Colorado desde el 62, pero era un conservador moderado, era un hombre relativamente apreciado,
bastante apreciado por la sociedad uruguaya. Él era un aviador retirado. Y hay una moderada expectativa con Gestido, de que Gestido y que la conducción de Gestido va a poder hacer algo por la economía, va a poder hacer algo por el país que, bueno, está en una espiral de problemas sin salida. El 67 nos ubica en ese marco político. Se los voy a spoilear, fueron 10 meses, Gestido quiso y pudo poco, y en parte pudo poco porque tuvo traiciones internas, tuvo deslealdades, y en parte porque también quizás algunas de las cuestiones que se proponía, en el Uruguay y en la América Latina del 67-68 ya no eran posibles. Pero después de dar ese marco político, en realidad el libro nos invita a bucear, como yo digo, el autoritarismo, no desde arriba, sino desde abajo y desde los márgenes. Porque, muestra que con ese marco, que consolida a una derecha distinta, a una derecha reaccionaria, a una derecha liberal en lo económico, empiezan a formarse esto que hablábamos al inicio de la conversación, ¿no? Estos otros grupos, movimientos, organizaciones, en muy distintas esferas de la vida social, política y económica, que van, por un lado, a reprimir, a intentar estigmatizar, que van a ir por el lado de la contención, pero también van a ir por el lado de convencer y conquistar, ¿no? El libro se mueve en el péndulo de, sí, no podemos pensar que esto es solo la derecha tenía proyectos, ¿no? La derecha estaba muy preocupada por contener, por reprimir, por desarticular, por revertir, pero para eso también tenía ideas y propuestas alternativas que tenemos que ver, porque son las que le llegaban a mucha gente. Entonces, Ganar la guerra, en sus diferentes capítulos, va atravesando por, como les decía, todo lo que eran las organizaciones de padres y vecinos, yo le llamo el anticomunismo civil, que se autoconvocaban, padres, vecinos, profesores, a veces también, que se autoconvocaban para hacer justicia por mano propia. En el caso de la educación es paradigmático porque ustedes recordarán que antes de la ley de educación del 73, que forma el CONAE, y después cuando se sale de la dictadura, en realidad el gobierno de la educación tampoco sufre grandes modificaciones, el Consejo de Educación Secundaria tenía autonomía y participación de los docentes en el cogobierno. Empieza a haber una obsesión por parte de sectores que identificamos claramente en las derechas con el hecho de que el Consejo está siendo naif, que el Consejo está omiso, que no se están dando cuenta de que hay grupos enormes de profesores que no están enseñando, que están en las aulas adoctrinando, politizando, que no están dando el programa que tienen que dar con los textos acordados y los autores acordados, sino que ciertos autores son, para el caballo de Troya, ¿no? Para infiltrar. Esto que lo estoy diciendo de manera un poco caricaturesca, era así. El libro narra episodios que a mí misma me asombraron mucho en Valle de Ordóñez y Nico Pérez. Valle de Ordóñez y Nico Pérez, localidades pequeñas, ¿no? En Bella Unión, en Artigas, ¿no? En el Liceo del Chuy, en donde estos grupos no solo exigían al Consejo de Secundaria que destituyera, que sancionara, que le hiciera sumarios a algunos profesores, que integraban la gremial de profesores, algunos tenían militancia de izquierda, otros no, que los tildaban de comunistas. En muchos casos lograron que se le hicieran investigaciones administrativas, que se los apartaran del cargo, sino que también llevaban adelante tomas de los liceos, ocupaban liceos, ocuparon en algunos casos por 1 o 2 semanas y en otros hasta por un mes, junto a los estudiantes para exigir que se echara a los profesores comunistas. Estoy hablando del 67, 68, 69, 70. Luego, estas organizaciones están también muy mancomunadas con lo que son las organizaciones de estudiantes o de jóvenes autodenominadas demócratas, ¿no? Allí las había por liceo, las había en Montevideo, las había en distintas partes del interior. Muchas, que yo digo, peleaban a nivel gremial, o sea, formaban organizaciones, trataban de tener incidencia a nivel gremial y peleaban en la calle. El libro cuenta, y lo cuenta con mucho detalle, y allí la estrategia narrativa es para tratar de que se capte la atmósfera de época y se vea lo que era ir al liceo en 1969, 1970, 1971, ni siquiera el 72, el sangriento 72.
día tras día, a veces semana tras semana, quienes estaban en los liceos, en las aulas y en toda esa efervescencia militante que había en los liceos, en las asambleas, asistían a la entrada de, yo le llamo tropas de asalto, ¿no? De brigadas armadas, con armas de fuego, con palos, con cachiporras, con cadenas, que obviamente atemorizaban, destrozaban material, a veces laboratorio, y en todos los casos sin que después hubiera una investigación. En muchos casos como Eran denunciaba la especialmente violentas. violentas. Recuerdo, bueno, la ORPADE, que era una organización de padres, justamente, y la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP, ¿no? Sí, acá con la JUP hay un tema, Que ¿no? algunos Porque hay tuvimos una- tristes experiencias de tenerlos cara a cara muchas veces en algunos de esos liceos, ¿no? Bueno, eso sostenidamente, ¿no? La JUP, hay un trabajo muy profundo, con mucha investigación detrás, que es el trabajo de Gabriel Bukeli, que ha trabajado sobre la JUP como un gran movimiento de masas conservador. Y allí, bueno, Gabriel habla con algunos confesos participantes de JUP, entre ellos su coordinador nacional, Hugo Manini Ríos, y él le dice, nosotros no éramos, eso no era JUP, eso era JUP, tenían carnet de JUP, esa era otra gente. Entonces es difícil investigar esto, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a ver que los nombres que se denuncian sistemáticamente en las agresiones, en muchos casos son de notorios integrantes de JUP, que cuando se van de los lugares en donde hubo este episodio de vandalismo, dejan inscripciones de JUP y dejan volantes de JUP, cuando hay algunas pocas investigaciones judiciales, como la valiente investigación de la jueza Amelia Pereira de Balestrino, en el 72, era muy difícil investigar e incriminar estas cosas en el Uruguay autoritario, les dicen que son de JUP. Bueno, entonces lo que yo planteo aquí es, JUP era muchas cosas a la vez. Sí, era, y aparece como en la investigación de Gabriel, y aparece mucho en el libro, era un movimiento patriótico, conservador, que le quiso llegar a las masas menos politizadas, que tomó la herencia del ruralismo, que había sido un movimiento muy potente y que tenemos poco estudiado. Sí, hacían las caballadas, hacían la cuestión nacionalista, reivindicaban el folclore contra el canto popular, sí, pero además JUP tenía este núcleo fascistoide que fue importantísimo en la diseminación de la violencia, porque esta violencia que estaba ocurriendo en los liceos, bueno, la vivían los estudiantes, muchos incluso de primer ciclo, ni siquiera de preparatorio, los padres, los vecinos y la sociedad. Y estos escenarios de violencia en general preparan el terreno para la legalidad de excepción. Y muy breve, para no monopolizar, pero quisiera decir 2 o 3 cosas más de ganar la guerra. Bueno, son las organizaciones de padres y vecinos, los liceos, como les decía, lo que está pasando en las iglesias católicas y protestantes, en donde los enfrentamientos con los sectores que adherían a la teología de la liberación o sectores que directamente empiezan a entender, de acuerdo a todo lo que es la nueva línea conciliar, la militancia como parte del involucramiento con lo que está ocurriendo a nivel de la sociedad, son terriblemente atacados, estigmatizados y por jerarquías eclesiásticas, curas párrocos de todo el país, muchos de ellos que acompañaban a la JUP. Luego aparece el mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo aparece lo reactivo, sí, aparece toda la contención a los sindicatos, la preocupación de las cámaras empresariales, que es un tema que tenemos también, al que tenemos que hincarle mucho más el diente, pero también aparecen los esfuerzos denodados por crear un sindicalismo libre o democrático, de acuerdo a todo lo que era el sindicalismo libre norteamericano. Uh-huh. Allí hubo pienso, hubo dinero, hubo recursos, por generar otros sindicatos y por ayudar en políticas asistenciales, ¿no? Por ejemplo, construcción de cooperativas, de viviendas cooperativas o de cooperativas de consumo. Ahí yo trabajé mucho con la documentación de la embajada, del Departamento de Estado, y bueno, aparece mucho que me parece que puede ser revelador. Y luego esto que hablábamos, ¿no? La campaña contra el Frente Amplio y el orden familiar y cultural. Ahí, bueno, la reacción que provoca, el pánico moral que provoca lo que está pasando con las juventudes y sobre todo con las mujeres, y el gran contraprograma cultural que se le hace al canto popular, al teatro independiente, a la nueva literatura, ¿no? Al nuevo cine social. Y el libro termina con un apartado sobre la extrema derecha, que yo vengo siguiendo desde hace tiempo, y sobre el terrorismo de la derecha.
Entonces, bueno, mucha cosa, ¿no? Pero el hilo conductor es esta transversalización de la violencia que va llegando a la sociedad uruguaya. Estamos hablando de 5 o 6 años, en donde la gente, ¿no? Eso no es una categoría científica, pero en donde los uruguayos, las uruguayas, que miraban la portada de un diario, que quizás no estaban militando, ¿no? O que no eran convencidos militantes derechistas, bueno, lo que veía, lo que asistía, lo que sentía. Yo me esfuerzo mucho por tratar de generar atmósfera de época y por ir de las ideas, que son fundamentales, a las emociones también, ¿no? A lo que se tiene que haber sentido y a lo que tiene que haber sido vivir en ese Uruguay. Contradictorio, qué interesante. Recordamos el nombre de tu libro, Ganar la guerra, cultura, sociedad y política en el Uruguay, autoritario, 1967-1973, que se puede encontrar en cualquier librería, ¿no? Está en librerías de todo el país. Perfecto, perfecto. Para tenerlo en cuenta, ¿no? A la audiencia, ya porque me imagino que hay gente que está quedando con algunas cositas que les va picando. Pero una cosita te quería comentar, qué interesante contradicción que hacían con el tema de la cultura, que por un lado contraponían el folclore más típico al canto popular, cuando en definitiva eran los mismos sectores que defendían toda la cultura anglosajona que estaba viniendo, eran los mismos sectores, que repudiaban todo, increíblemente, lo que pudiera ser generado dentro de nuestro territorio desde el punto de vista cultural. Es una contradicción interesante, ¿no? Pero eso es para otro, capaz que para otro libro. Sí, sí, y ahí está el muy buen trabajo de Baño Marcarián, el 68 uruguayo, Exacto. que estudia también las contradicciones en la propia izquierda, ¿no? Sí, Que empezaba a claro, consumir claro, algunas exacto. consumos culturales en inglés. Claro. Bueno, no, es interesante. Otra cosita que quería comentar, un poco para también despertar el interés a quienes tengan interés de, valga la redundancia, de leer tu libro, ¿no? Que es muy sintomático esa reacción de los mismos sectores, o sea, en la década del 60 y el 70, con la explosión del golpe de Estado, los mismos sectores que de alguna manera u otra están emparentados con lo que fue la contrarrevolución artiguista. Eso es muy interesante, ¿no? Que hay un trabajo muy interesante que es de Lucía Sala de Turón, junto con Naya de la Torre, etcétera, etcétera, ¿no? Que está muy interesante, que fue una investigación con el tema de la sucesión, los documentos sucesorios, ¿no? El auge, ¿no? De esta historiografía marxista, que fue novedosa en los 60 porque mostraba otro costado de la revolución artista, ¿no? El costado social, retributivo y el reglamento, y que se había aplicado el reglamento de 1815. Exacto. Ahí también los invito a leer el tomo 1 de Historia de los Conservadores y las Derechas, que Exactamente. coordinamos con Gerardo, en donde escriben varios colegas, porque justamente se denomina de la contrarrevolución, bueno, y llega hasta la Segunda Guerra Mundial, pero está el siglo XIX y está visto en clave de las preocupaciones de los conservadores. Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, que es junto con Gerardo Caetano, y que son 3 tomos además, ¿no? Exactamente. También lo recomendamos para la gente, pero estamos ahí cerca de llegar al final del programa. Estamos cerca de llegar, sí, al final del programa. Y yo quería hacerle una pregunta a Magdalena, porque la tengo desde hoy pensándola, el tema de las imágenes y la memoria, que estás muy vinculada al tema de las imágenes y la memoria. Yo pasé por un muro y vi un afiche que decía, si la memoria fuera imagen, ¿cuál sería? Y me pareció como viniendo para acá a verlo, muy, muy llamativo con la invitación que te hicimos. Para vos, ¿cuál sería y cuál es tu vínculo con la memoria y las imágenes? Memoria e imagen casi que es indisociable, ¿no? Porque en realidad siempre que recordamos tenemos imágenes. Y imágenes, a veces son imágenes que tienen una base real y a veces son imágenes que componemos. Yo creo que, estamos hablando de este periodo, de los 60 y el camino del golpe, yo creo que tendría que ser un mosaico de imágenes. Porque los 60, sin dudas, me aparecen las imágenes de la represión. Me aparecen esas imágenes de la policía sofocando movilizaciones estudiantiles. Me aparece la imagen
y la marcha enorme del cortejo fúnebre de Liberarse. Me aparecen las imágenes de la huelga general, sofocada, de la manifestación del 9 de julio, sofocada. Pero también me aparecen todas esas imágenes de la gente en la calle, de la movilización, de la idea de que se estaba ganando la calle se estaba conquistando la revolución. Entonces me parece que sería un mosaico de imágenes, ¿no? Y ahí sí, las de la huelga, perdón, las de la huelga general, de la represión, que adquirió ribetes inusitados, no había sido así antes, por suerte no lo fue así después, pero también de la pasión revolucionaria, de la alegría revolucionaria en la calle. Así terminamos. Muy bien, me parece bárbaro. Y pedirle disculpas a Magdalena porque cuando la presentamos omitimos lo de Ciudadana Ilustre de Montevideo, ¿no? No, salió en la... Pero bueno, son cosas. Por favor. Bueno, y nos estamos retirando. No sé si querías decir alguna cosita antes de... No, lo que ustedes sí mandan. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de otro programa, recordándoles que estamos en nuevas plataformas ahora, y sí, porque se incorporó la red de radios comunitarias del Uruguay y también emisoras de radio y televisión por la red uruguaya de medios alternativos. Así que un saludo para todos nuestros nuevos oyentes y a nuestros nuevos televidentes, porque ya con este nuevo formato, como lo decíamos, para los que nos están escuchando, también salimos por formato visual. Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Muchas gracias.